Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Tan Financieros, este podcast donde conocemos distintas historias sobre personas que se dedican al mundo del emprendimiento, las artes, las redes sociales y mucho, mucho más. Hoy día tengo un tremendo invitado que ya se los voy a presentar, pero primero quiero que sepas que si quieres invertir en propiedades y no sabes por dónde comenzar, en capitalizarme.com te acompañan junto a un equipo de expertos que te ayudará a encontrar la propiedad ideal según tu capacidad de ahorro. Capitalizarme.com, invertir en propiedades es simple. Y ahora sí les presento, esto para mí es una joya de invitado porque lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Tengo inversiones también en los fondos de su empresa, así que le voy a sacar el máximo del jugo a toda esta conversación. Él es Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Romy, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. No, gracias a ti por venir. Obviamente para mí es un lujo, como te decía, tenerte con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar, porque yo sé que tú tienes mucho conocimiento sobre el dinero, es justamente que nos cuentes qué es el dinero y de dónde nace. A ver, el dinero esencialmente es una forma para simplificar el trueque, si queríamos ponerlo. Es ponerle una medida a el valor de las cosas y que podamos tener que intercambiar bienes y servicios sin necesidad de encontrar exactamente quién es el que lo hace. Nosotros lo asociamos de alguna forma a los bancos centrales. Pero el origen del dinero, y obviamente partió, aunque a algunos les pueda sorprender, con conchitas de mar, oro, cualquier cosa en la cual nosotros podamos asignarle algún valor y con eso intercambiar bienes. Pero lo que decía anteriormente es porque si uno mira la historia del dinero, van a ver en que en muchos lugares del mundo este se origina a través de bancos con buena reputación. En muchos lugares del mundo se originó dinero privado, por decirlo. Al final del día, si tú y yo ponemos un banco, nuestros instrumentos de deuda son reconocidos, que los vamos a pagar siempre. La gente podría empezar a comprar cosas intercambiando nuestros, ya hacemos depósitos o nuestras creencias, y eso, en definitiva, transformarse en dinero. De hecho, deja contarte una anécdota. El otro día fui de mentor a ETM, a Emprende tu Mente, tremendo evento. Sí. Y justo me tocó una chica que estaba armando una plataforma en la cual quería incentivar a compañías y eventualmente a personas que intercambiaran cosas que no estuvieran usando. Por ejemplo, ustedes tienen este edificio y eventualmente no usan esta instalación o cierta cosa en cierto tiempo, pero necesitan, no sé, un servicio o algo que tiene otro. Se meten a la plataforma, ponen lo que ustedes tienen, la otra compañía pone lo que ellos tienen, y a través de puntos de esa plataforma ustedes pueden ir intercambiando entre las cosas que tienen y las que no tienen. Si eso se le llega a ir bien, lo que ella crea al interior de esa plataforma con esos puntos es, en una forma, dinero. Claro, de todas maneras, o sea, hay que ponerle valor finalmente a las cosas y utiliza este sistema de puntos para poder hacerlo. Y lo importante es que ese dinero tenga credibilidad. Y es por eso que al final del día se ha ido centrando en los bancos centrales de los distintos países. Pero como bien lo hemos visto en Chile, hasta hace muy poco, bueno, de alguna forma todavía en Argentina, Venezuela, el que sea el Banco Central no necesariamente significa que sea seguro, porque evidentemente hemos visto cómo el dinero se puede evaluar en un país mal administrado muy rápidamente. Así es. Oye, Fernando, ¿y tú cuando eras chico, qué escuchabas sobre el dinero? ¿Cómo veías a tus papás cuando eras chico con respecto al dinero? ¿Se hablaba de plata? ¿No se hablaba? ¿Era un tema tabú? ¿Cómo lo viviste tú? A ver, en la casa de mis padres, en realidad, la conversación directa de plata no era mucho la que había, excepto en una cosa que fue muy importante para mí, el ahorro. Ya. Siempre mi papá y mi mamá, pero especialmente mi papá, tenía una concepción de ahorro tremendamente importante
Y eso de alguna forma nos la transmitía por el valor de las cosas. De alguna forma siempre todo era caro. Lo que uno quisiera era caro. Y siempre, cada vez que decíamos, bueno, hay para esto, no hay para esto, es importante de que después cuando fuéramos más grandes, que cuando trabajábamos o empezábamos a trabajar, la importancia del ahorro. Por lo tanto, no hablábamos mucho de el dinero en el sentido de inversión y formar un capital de largo plazo, pero sí nos instauraron mucho la concepción de que no podíamos gastar más de lo que ganábamos. Y eso es una cosa que a mí me quedó, bueno, se lo agradezco mucho, es una cosa que he seguido durante toda mi vida y que es una parte esencial de todo lo que puede venir después. O sea, al final del día, lo primero es tienes que generar, porque si no, no tienes de dónde ahorrar. Después tienes que ahorrar y recién ahí te puedes preocupar en invertir. Sí, y como tú dices, las generaciones hacia atrás, por ejemplo, yo siempre hablo de mi abuelita, era como muy buena para ahorrar. Después eso se fue perdiendo un poco debido, yo creo, también a la llegada del consumo, de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Antes no existían las tarjetas de crédito, después aparecen, pero el ahorro es clave justamente para mantener las finanzas en orden un poco, ¿no? O que si te pasa alguna cosa en las épocas de vacas flacas, ¿cierto? Tener alguna cierta cantidad de dinero al cual recurrir y que también te permite invertir. Sin lugar a dudas, pero yo diría que la importancia del ahorro, más allá de lo evidente, que es todo lo que tú estás diciendo, o sea, si no tenemos ahorro y no tenemos recursos, nada del resto, o sea, ¿qué importa si te puedo ofrecer un depósito a plazo, la mejor inversión del mundo, si no tienes ahorro no lo puedes tomar? Pero yo creo que adicionalmente la mentalidad del ahorro, o mejor dicho, quienes lo tienen con respecto a quienes no lo tienen, son como personas distintas. Una persona que yo creo que tiene actitud ahorro, como en su esencia, está menos vulnerable a la influencia de la publicidad, a la influencia, como me mostraba el otro día alguien en la oficina, de los tarjetazos y que después Dios proveerá. Cuando tú tienes la instancia del ahorro, tu forma de actuar, enfrentar los gastos, enfrentar tus desafíos, enfrentar el que te quieras comprar algo, no estoy ni siquiera hablando de inversiones, que te quieras comprar una casa, el pie de la casa, que quieras comprar un auto, incluso quieres irte de vacaciones, te cambia totalmente porque lo que hace es ahorras primero y gastas después. El cambio de la otra forma es consumes primero, te endeudas para ello y después algunos pueden salir, otros no pueden salir, después tenemos todo el tema que conocemos. Y lamentablemente en todos los países, y Chile no es una excepción de eso, ahorrar a fin de mes es una cosa que muy pocos hacen en Chile. De hecho, salió una encuesta CADEM a principios de este año y nos mostraba que aproximadamente el 11% de la población de Chile ahorra a fin de mes. El 11%. O sea, estamos hablando más o menos 1 de cada 10. Y lo sorprendente de esa encuesta, y bueno que salía, es que después te lo dividía por estratos sociales. Claro. Y tú dirías, bueno, el 11% están todos en el estado más alto y el resto no, porque es un país pobre. Pero tú mirabas en el estrato más alto que salía en la encuesta, y en ese estrato el 27% ahorrado, o sea, 1 de cada 4. Y por lo tanto, en todos los estratos, incluso los más bajos, había como un 7% de gente que era capaz de ahorrar. Entonces, al final del día, lo que eso te dice, que obviamente, uno, que ahorrar es difícil, y dos, que no es tan cierto que tienes que tener harto dinero para poder ahorrar. Es mucho más cierto que cómo eres tú como persona y cómo te comportas y cómo te controlas contra las tentaciones, o deseos en general, es tanto o más importante que el nivel de ingresos que estás teniendo. Claro, además que se cumple un poco esta regla de que mientras más gano, más gasto también, tengo más acceso al crédito, por lo tanto más acceso a desordenarme si es que no lo hago bien. Y yo creo que lo que tú dices es cierto, o sea, más allá de lo que uno genera, es importante ver cómo lo estoy administrando. Totalmente. Para ver si es que puedo ahorrar. Fernando, ¿siempre te gustó el mundo de las finanzas? Porque tú eres fundador de DBA Capital.
pero ¿siempre estuviste incursionando en la finanza o fue algo que se dio con el tiempo? A ver, yo estudié ingeniería comercial, sí, por lo tanto, de algún indicio iba en esa dirección. Cuando yo postulé a la universidad, o tenía que entrar a la universidad, ingeniería comercial era la carrera más popular del momento. Probablemente algo me influyó eso. Te lo comento porque hoy día, por ejemplo, yo creo que ingeniería, por todo el tema de la tecnología, probablemente es mucho más popular que ingeniería comercial. Pero en ese tiempo yo entré a la universidad cuando los Chicago Boys estaban cambiando el modelo económico de Chile y eran obviamente muy famosos, entonces tenía un atractivo muy importante. Y una vez que entré, las finanzas me gustaron. Probablemente era finanzas y economía, eran las partes más matemáticas. A mí se me daban relativamente bien los números. Eran las partes más matemáticas de la carrera. Economía tenía como, no sé, yo en ese minuto la veía como una carrera mucho más académica. Yo quería hacer una carrera más aplicada, más práctica, y por lo tanto la finanza me permitía aprender harto economía, aplicar la economía, pero llevar el tema a un tema práctico, y ahí me fui especializando en finanzas, ya tanto cuando estudiaba en la Católica, ingeniería comercial, y bueno, y después cuando hice el MBA, ¿para qué decir? Fernando, tú llevas más de 35 años en el mercado financiero, llevas 14 años con tu propia empresa, pero desde tu experiencia, ¿cuáles son las razones por las que las personas no invierten? Bueno, la primera parte por lo que hablábamos anteriormente. El 90% que no ahorra a fin de mes difícilmente puede siquiera llegar a considerarlo. Y por lo tanto, para ese gran universo de personas, la única inversión que tienen, o las dos inversiones que tienen realmente, son para algunos de ellos su casa propia, y para muchos más lo que tienen en los fondos de pensiones. Porque los que son dependientes de obligación. Y eso es parte de la razón. Yo diría que, a ver, yo las clasificaría en como 2 o 3 cosas. La primera es que para todos los seres humanos, el placer inmediato, o lo que está cerca tuyo, tiene una ponderación mucho más alta de lo que está lejano. Por lo tanto, si yo que interactúo y en la oficina hablábamos con muchos jóvenes, y eso que están más sesgados con los que hablamos nosotros, si tú le hablas a una persona que está saliendo de la universidad, por ejemplo, y le hablas de la jubilación, te mira como, ¿y este de qué planeta llegó? O sea, que te dice, oye, mira, ahorra por los próximos 40 años para que tenga una buena jubilación, pero sí, pero estoy pensando en irme al sudeste asiático, ¿de qué me estáis hablando? O sea, mi objetivos de ahorro e inversión son para cosas de, o sea, como mucho 10 años, pero de 40 años. Entonces, uno de los problemas del ahorro, y especialmente el ahorro a largo plazo, es que los beneficios están muy lejos y los costos los tienes todos los días, porque los costos ni siquiera es en el momento del mes en que ahorra. Es que para ahorrar eso tenéis que tal vez tomarte menos cerveza, salir menos a carretear, no darte un gustito por allá, no darte un gustito por acá, postergar ciertos placeres o lo que sea, y por lo tanto, en otras palabras, ser más austero, y por lo tanto todos esos costos los veo hoy, día a día, para una cosa que queda allá, que ni me la imagino. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, eso va cambiando, pero yo creo que esa es la razón principal. Después te dicen, oye, pero pasa que yo gano muy poco y por lo tanto no alcanzo, etcétera, etcétera. Y como hablábamos anteriormente, yo creo que eso es mucho más conductual. O sea, hay un grupito muy chico, gente que puede tener mucha mala suerte que todo eso, pero la gran mayoría es un problema conductual. Es un tema de que obviamente miras al lado, los otros están haciendo cosas, no te quieres restringir, quieres participar de ellos, quieres seguir ellos, y obviamente ese impulso que te lleva a, como está
estructurado la sociedad, cómo está hecha la sociedad, la publicidad, evidentemente caemos en esas situaciones, nos desordenamos y no lo hacemos. Y la tal vez tercera tema es que incluso cuando en un principio no empiezas a trabajar y todavía en el caso, por ejemplo, que vives con tus padres y no te gasta, por decirte, el primer mes todo tu sueldo, como mucha gente, la gran mayoría no tiene ni una noción de los instrumentos de ahorro, la alternativa de ahorro, la plata se queda en la cuenta corriente. Y piénsalo tú, lo pienso yo y con la gente que hablo, la plata en la cuenta corriente es plata para ser gastada. Si tú dices, oye, me quiero dar un gusto, mirá tu cuenta corriente, y estamos hablando ni siquiera que estamos cayendo en la tentación de las tarjetas de crédito. Hay plata en la cuenta corriente, o sea, imagínate si con la tarjeta de crédito me desordeno, imagínate si hay plata en la cuenta corriente, me siento rico, vamos gastando. Y después no hay, bueno, obviamente cae el tema de las tarjetas de crédito y ahí entra mucha gente una espiral que después cuesta muchísimo salir. Entonces, no hay nadie que realmente, yo estudié ingeniería comercial, que podría tú decir, oye, es una de las carreras que más cercana está a este tema de las finanzas y no sé ahora, pero cuando yo estudiaba no había ni un ramo ni cercano que me enseñara a cómo comportarme yo financieramente. Me enseñaban a cómo manejarle el balance a un banco, cómo manejar financieramente esto, cómo calcular un portfolio óptimo, pero no cómo manejar yo mis finanzas. Y por lo tanto hay un tema de falta de educación y pues por eso que gente como tú que está ayudando en este proceso creo que es muy, muy, muy relevante. Hay todo un entorno que te lleva a gastar y endeudarte. O sea, si tú miráis, hay mucho más publicidad, gasta y te presto plata, y cada vez hay innovación mayores. O sea, usando el tema como se usa en inglés, buy now, pay later, es una forma de endeudarse. Y así está lleno de cosas que hacen que tu comportamiento vaya exactamente en la dirección contraria. Y lo otro es lo que hablábamos al principio. Muchos de los temas de los beneficios relacionados con el ahorro y la inversión están muy lejanos y los costos los vives hoy en día. Claro, exactamente. Cuesta ver los beneficios si no los puedo ver de manera tangible ahora. Y de ese grupo pequeño que logra ahorrar, que quizás se atreve un poco a invertir, hay algunos que en el camino cometen ciertos errores. ¿Cuáles son para ti los principales errores que los inversionistas cometen al momento de invertir? Yo diría que el que yo creo que es lo más relevante es el quererte. Yo invierto y con esto me voy a hacer rico rápido. Para mí ese, o sea, que no es una inversión en particular, ¿ya? Pero es esa mentalidad. ¿Y por qué? Porque cuando yo me quiero hacer rico rápido, tienes dos riesgos. Uno, que estás mucho más proclive a caer en las estafas. Oye, yo te prometo esto y te voy a pagar 10% al mes y cero riesgo. Ay, esto es lo que quiero, esto lo necesito, y así los números. Y por lo tanto estás mucho más expuesto a creer eso. Y si no caes en las estafas, estás mucho más proclive a tomar activos más riesgosos y poner un porcentaje muy relevante, si es que no todo, tu capital en activos riesgosos. Que si te llega a ir bien, estupendo. Claro. Pero lo más probable, y para muchas personas, eso no es el caso. Y en algún minuto esos activos tienen harta volatilidad y en algún minuto vas a estar perdiendo, puedes estar perdiendo 40, 50, 60% de tu capital, y ahí vas a tener que tomar qué haces. ¿Aguantas, no aguantas? Decides que te equivocaste, no te equivocaste, y por lo tanto esa actitud te lleva a ese segundo riesgo. Y el otro tema, y eso probablemente va relacionado con lo que hablábamos anteriormente, la gente, y todo, yo también me pasó al principio, yo creo que es casi inevitable, tendemos a hacer más trading, o sea, transar mucho más. Hay algunos que lo hacen, llegan al extremo, yo diría que es mucho más fácil hacerlo todo el día y creen que es muy fácil, y seguramente tú has visto la estadística, más o menos el 80% de la gente que se pone a hacer trading pierde todo su capital antes de un año.
Y, 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 y caemos en ese tema del trading, yo diría por dos razones. Una, porque dicen, si yo compro, vendo y le apunto, me voy a hacer rico más rápido, ¿no es cierto? Es lo que me motiva eso. Quieres ganarle al mercado. Adicionalmente. Y segundo, que el trading te da el feedback mucho más rápido. Si yo ahorro y pongo la plata en un portfolio diversificado de fondos y lo dejo ahí y al mes siguiente le pongo de nuevo y al mes siguiente le pongo de nuevo y te dicen, oye, al cabo de 30 años voy a tener un montón de plata, no existe nada, no, la gratificación, en cambio aquí compra, vende, cuestiones, es mucho más adrenalínico y eso hace que por muchos cuando parten por ese lado y cometen muchos errores y muchos, como digo, un porcentaje muy grande cuando entran en ese juego terminan perdiendo toda la plata. De hecho, me acuerdo en este famoso libro que se llama de los Market Wizards, de Schwager, el apellido del autor, Jack Schwager, si no me equivoco se llama. Hay uno de los manes dice, mira, yo cuando la gente está recién partiendo haciendo trading, yo lo que les deseo es que quiebren rápido. Y no porque les desee mal, dice, porque porque cuando quiebras al principio voy a quebrar con poca plata, te vas a poder recuperar y las lecciones que vas a sacar de eso te van a durar para toda la vida. Sí. ¿Tú crees que toda persona puede construir su libertad financiera? Sí. ¿Sí? Lo hablábamos ahora justamente antes de prender la cámara de los top 10 más millonarios del mundo. Algunos son primera generación, justamente. La gran mayoría. Sí, la gran mayoría que han construido su propio patrimonio. Oye, Fernando, ¿cómo has visto la evolución en el mundo de la inversión antes versus ahora? ¿Cuáles vendrían siendo los pros y los contras? A ver, el gran pro, sin entrar específicamente al instrumento, es que hoy día es mucho más fácil y mucho más barato prácticamente comprar cualquier activo. Más fácil me refiero, pues se puede hacer online, lo puede hacer desde cualquier parte. Segundo, la misma competencia en Chile y en el mundo ha hecho que los precios tanto de la asesoría financiera como de los activos financieros, como las comisiones de corretaje, etcétera, todos hayan bajado. Por lo tanto, hoy día el roce que todos esos cobros le ponen a tu retorno compuesto en el tiempo, al ir cayendo, hace que los beneficios del retorno de esos activos se devenguen en favor tuyo como inversionista a una tasa mucho mayor. O sea, suponte que el mercado accionario, y aquí usando los números de Estados Unidos, en promedio renta 10. Si todas las comisiones antes eran 3%, por decirte algo, tú en el fondo estabas componiendo al 7%. Si hoy día el conjunto de esas comisiones bajan al 1%, tú vas a estar componiendo al 9%. Y obviamente eso en el tiempo es una diferencia gigantesca. Solo, para hacerlo fácil, el número, si tú compones al 7, te duplicas en 10 años. Si compones al 10, te duplicas en 7 años. Si lo pones en número, eso significa que si tienes, por ejemplo, 1 millón de pesos, a los 10 años vas a tener 2 y a los 20 años vas a tener 4. Esa es la composición al 10%. Si lo tienes al 7, a los 7 años vas a tener 1, a los 14 años, a los 7 años vas a tener 2, a los 14 años vas a tener 4 y a los 21, no a los otros, va a tener 8. Por lo tanto, comprendiendo al 7 en prácticamente el mismo tiempo. O sea, en 20 años, por un lado quedaste en 4 y por otro lado quedaste en 8, claro, con una diferencia que al principio veías como 3 puntos de diferencia. O sea, la diferencia no. Entonces, eso yo diría que es la gran diferencia con respecto a... Porque tú podrías decir la información, hoy día hay más información, puedo acceder a más información, los mercados son más... Por lo tanto, los niveles de transparencia son mucho más altos, todas esas cuestiones. Pero yo creo que la gran diferencia en la capacidad de acumular dinero en el tiempo es que todos estos roces, y llamemos roces que se transformen en costos, cayeron significativamente. Y al caer significativamente, tú puedes componer más rápido. ¿Cuál es el problema de eso mismo? Que tal vez el otro cara de la moneda. Como todo esto es más fácil, los costos son más fáciles,
tú puedes hoy día, por ejemplo, con una plataforma de Robinhood, transar y hacer todas las locuras que quieras, como sea. Están los contratos por diferencia, que el gran problema de los contratos de diferencia, como todo instrumento financiero, no es necesariamente bueno ni malo, pero lo que pasa es que te permiten usar endeudamiento, leverage, a niveles gigantescos, a veces 10 o más veces a uno, con lo cual, imagínate, yo tengo una cuestión con 10 veces a uno, basta que el activo subyacente se mueva un 10% y te piteaste el capital completo. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, muchos de los mismos beneficios que te permiten poder hoy día componer más rápido son los mismos elementos que hoy día te permiten tomar riesgos mucho más grandes a personas que no están, en la gran mayoría de las veces, educadas como para enfrentarlo. Sí, de todas maneras. Bueno, y dentro de ese mundo tan volátil también están las criptomonedas, que hace poco Bitcoin superó la barrera de los $100.000, algo que se venía esperando hace bastante tiempo. ¿Qué opinas tú de las criptomonedas? Bueno, lo primero es que no las entiendo. He hecho harto esfuerzo por entenderlas, pero ahí probablemente mis limitaciones etarias se han encontrado con una pared. A ver, ¿qué es lo que pasa con las criptomonedas? Se ha hablado que reemplaza al dinero muchas de sus facciones, uno en los temas de intercambio que hablábamos, pero hoy día todavía que una transacción, al menos con Bitcoin, se setee, puede durar en los lugares más rápidos hasta un minuto y medio, comparado con una tarjeta de crédito que es prácticamente automático. Por lo tanto, así tan libre de exposición no es tan simple. Segundo, que hoy día la volatilidad es un poco menor, pero si yo estoy comprando, por lo menos en un país como Chile, no en Venezuela, pero si yo estoy comprando algo que vale lucas, yo sé que estoy pagando con algo que vale lucas. En la criptomoneda todavía la volatilidad es lo suficiente que hace que yo esté intercambiando otras cosas que puede valer lucas 100 o 900 en un periodo muy corto de tiempo, y eso obviamente también hace que como una base, como dinero de transaccional, sea poco. Se habló mucho que era una reserva de valor para protegerse contra inflación como el oro, pero lo que sí hemos visto en la práctica que la correlación que tiene con los activos de riesgo es mucho más grande que con activos de refugio como el oro, por lo tanto tiene más las características de un activo especulativo en la práctica, por mucho de lo que nos digan, que lo otro. Y el tercer punto que me pasa con las criptomonedas es que cuando nosotros invertimos en acciones, nosotros evaluamos el negocio. Imagínate Apple. Vende computadores, vende teléfonos, tiene su ecosistema que cobra a través de, el Apple Store y todo el asunto. Y tú le puedes poner números a eso. Va a crecer aquí, va a crecer acá, sus costos acá, todo el asunto. Te puedes equivocar en todo lo que te puedas imaginar, pero al final del día le ponís ciertas sensibilidades y dices, es que no sabéis si Apple vale más o menos lo que vale el mercado, pero tú puedes decir, sabéis que, no sé, un 20% de eso, o sea, no sé, si Apple vale 3 trillones, decir, no sabéis si son 3 trillones los correctos, no, pero menos de 2 trillones no vale de ninguna forma por su negocio, o menos de 2,5, no tengo el número que uno crea. Yo traté, y con la gente de la oficina, hablamos, me acuerdo, estuvimos un tiempo hablando, asociando con unos canadienses que tenían ETF de criptomonedas y todo el asunto, y le dije, dame una ancla, en la cual yo pueda ponerle un valor intrínseco a esto, en lo cual diga, menos de esto no vale. Y lo único que me decían, mira, es que producir uno vale $10.000. Y por lo tanto, menos de $10.000 no sé, porque eso es lo que cuesta generar uno, que era más o menos lo que costaba en esa época. Pero eso es lo que cuesta. Y yo le decía, pero está lleno de negocios que la gente algo le cuesta 10.000 y no es capaz de venderlo ni por 3. Entonces, pero por lo tanto, mi problema con ella es que nunca he logrado asociarle un valor intrínseco en el cual decías, ¿sabes qué? Esto vale por esto. Habiendo hecho eso, creo que poco a poco han ido siendo obviamente más aceptadas para más cosas. Se están haciendo más comunes en los portafolios. Y sí entiendo que la gente diga, bueno, así como diversifico en un montón de cosas, bueno, parte de mi portafolio lo pongo diversificado en estas criptomonedas por si eventualmente funcionan. Ahora, que el valor correcto sea 100.000, 200.000 o 20,
No tengo idea. Claro. Fernando, ¿cómo ganan dinero las administradoras de fondo? Eso es relativamente fácil. Al final del día ellos básicamente administran fondos con distintas características, puede ser de money market a fondos riesgosos. Tienen una comisión de administración, a veces además de una comisión de administración, una comisión de desempeño, y cobran esas comisiones a los fondos como compensación al trabajo que hacen por administrarle la cartera al fondo. Y ese es básicamente el ingreso de las administradoras generales de fondos. Perfecto. Oye, pasando un poco ahora a tus finanzas personales. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál ha sido lo que más te ha ayudado en todos tus años laborales, generando ingresos, para justamente mantener tus finanzas cuidadas, no caer en desórdenes ni en estas tentaciones? A ver, lo primero es lo que te hablaba de mis padres. Nunca, exceptuando para el crédito hipotecario de mi casa, he tenido deudas. Porque siempre desde el día 1 dije, tengo que gastar menos de lo que yo gano y ver cómo lo hago. Qué ganas de haber sido así yo. Desde mi primer sueldo haber sido así. Entonces eso me ayudó mucho y después tuve la fortuna de que trabajé en la industria financiera. No, tal vez por lo que creería es que con eso aprendí finanzas y aprendí a invertir, sino que yo trabajaba en banca de inversión y banca de inversión tiene, por cómo funciona, una estructura de sueldos muy atípica tal vez todo el resto de la compañía. Y es que tu sueldo fijo es muy bajo en comparación al bono que te pueden pagar si es que ha sido un año bueno. Claro. La razón de por qué funciona esa industria así es porque los resultados en la industria de banca de inversión pueden ser muy disímiles de año a año. Entonces necesitan mantener un nivel de costos fijos bajo. Entonces, a los empleados que trabajamos ahí te hacen el siguiente contrato. Te dicen, oye, yo te pago no mucho, pero si nos va bien, yo te puedo pagar, o sea, por ejemplo, si tú, no sé, suponte que ganes $1.000.000 al mes, por lo tanto 12 millones de pesos al año, una compañía normal, un bono te puede ser hasta 2 millones de pesos más, 3 millones de pesos más, o sea, 1 o 2 meses. En una compañía de esta, el bono puede ser 24 meses. O sea, si te pagaron 12 meses en el año, te pueden pagar 12 o 24 meses equivalentes en el bono. Otros años te puede ser 0. Y esas son las reglas del juego. Pero cuando te va bien, te va muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Como tenía la mentalidad que no podía gastar más de lo que ganaba, usando este ejemplo, si yo ganaba 1 millón, vivía con 700. Y ahorraba 300 todos los meses. Pero los años que me veía bien, me llegaban 12 millones adicionales a fin de año, o en enero, o febrero, que era lo mismo que me había ingresado los euros, pero mi nivel de gasto no estaba diseñado para eso. Entonces, yo me acuerdo que pasaba eso, con mi señora nos dábamos un regalito, nos íbamos de viaje, o cambiábamos el auto, lo que sea, y ahorrábamos todo el resto. Entonces, lo que para cuando acostumbras una forma X, cuando tus sueldos son parejitos todos los meses, tú dices, bueno, yo ajusto todos mis gastos a que, por ejemplo, al 80% de lo que gano. Yo hacía algo parecido, pero probablemente en ciertos años con la mitad de lo que ganaba. Por lo tanto, en la práctica a veces ahorraba el 50% o el 60% de lo que había ganado en el año porque me llegaba todo junto. Claro. Entonces, eso me ayudó mucho en el tiempo porque por un accidente de mi trabajo y obviamente hubo años malos en que, bueno, no hubo bono, pero muchos hubo bono y por lo tanto los porcentajes de ahorro que yo tenía todos los años era muy alto con respecto a lo que yo ganaba. Y además tenías la cultura del ahorro que lo mencionabas, fue sí, parte por de herencia. Por eso que vivía con la base. Exacto, exactamente. Entonces esa combinación a mí me ayudó enormemente en cómo se llama. Y bueno, y obviamente después invirtiendo en activos que renten y toda esa historia. Fernando, ¿y cómo es tu relación con la tarjeta de crédito? ¿La usas? ¿Te gusta? Solo para ordenar mi vida. Ya. Pero ¿no es como de uso diario? O sea, la uso todo el tiempo, pero a fin de mes la pago. Ya. O sea, no, o sea, tanto, o sea, la pago al extremo
que lo tengo programado en el banco, llega a fin de mes, se paga toda la tarjeta y no tomo nunca crédito con la tarjeta. De hecho, no he tomado nunca crédito con la tarjeta en toda mi vida. Siempre a una cuota. O sea, siempre a fin de mes, claro. paf, y tiene una gracia ahí, bueno, más allá de que te puedes ganar los puntos, hoy en día es que si tú después miráis la tarjeta, sabéis que gastaste. Claro. Te ordena. Pero por lo tanto, las tarjetas de crédito, mucha gente dice son la mala, los nefastos, y yo miro donde estoy por culpa de las tarjetas de crédito. En realidad no es por culpa de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito de partida te ayudan a no andar con plata en efectivo en la billetera, te ayudan para comprar, especialmente ahora online, no le podéis pasar billetes por el computador, o sea, te facilitan la vida de forma enorme. Lo que pasa es que la tarjeta de crédito te ponen el crédito a un clic, o sea, basta que cuando te llegue te dice, oye, te gastaste 500.000 pesos este mes, pago mínimo 30 lucas. Pago 30 lucas y mentalmente te quedó bien. No, pues ahí te endeudaste por los 470, una tasa probablemente el 25% anual y ahí ya la embarraste. Claro. Pero por lo tanto las tarjetas de crédito funcionan muy bien para hacer circular dinero, para comprar, para hacer todo el asunto. Lo que pasa es que la tenés que pagar a fin de mes. Lo que no puedes tomar es el crédito asociado a la tarjeta de crédito. Claro, es una muy buena herramienta si es que se sabe utilizar, si no puede Como ser... muchas. Claro, si no puede ser tu principal enemiga. Y hablando de tarjeta de crédito, les quiero compartir un dato ideal para esta época del año, porque Banco Internacional, un banco chileno con décadas de experiencia en empresas, ahora ofrece productos digitales para personas. Si eres nuevo cliente y solicitas tu tarjeta de crédito entre el 16 y el 31 de diciembre, escuchen esto, vas a poder aprovechar un 50% de cashback en tu primera compra en supermercados. Es decir, si compras 160.000 pesos, te van a devolver hasta 80.000 pesos. Revisa si tienes oferta y no te pierdas esta promo. Revisa más información en internacional.cl. Oye, Fernando, volviendo al tema de las finanzas personales, ¿tienes alguna mala experiencia financiera, algún error financiero que hayas cometido en el pasado que digas, esto no debía haberlo hecho? A ver, primero que nada partamos por lo que de alguna forma he esbozado aquí recién. Una de las cosas buenas, he contado varias cosas buenas de haber trabajado en finanzas, pero una de las partes que también pasa cuando trabajas en finanzas, que te crees que eres bueno para invertir. Y El lobo de Wall Street. Obvio, y obviamente, sobre todo al principio, me pasó que hacía más trading de lo que quería. Compraba cosas, compré algunas veces cosas especulativas que no debiera haber comprado, no las cuidaba, y por lo tanto, errores evidentemente de ese tipo uno comete todo el tiempo. Yo diría que el error más frecuente financieramente es probablemente, a no ser que te dediques full time y estudies cuestiones, y incluso así tengo dudas, es tradear, o sea, comprar y vender continuamente y creer que eso va a funcionar. Una anécdota de viejo. Cuando yo partí en el sistema financiero, y esto yo creo que a ti y probablemente a tu audiencia los va a escandalizar, pero cuando invertía en acciones, la gente siempre decía, te tengo un dato. Oye, que tal compañía, no sé qué, de tal compañía de cuestión, y uno a veces gente tú le creías más, a veces gente le creías menos, pero si tú lo pensáis, ¿qué es lo que es te tengo un dato? El lenguaje hoy día, te tengo información confidencial. Claro. O sea, es un delito. Bueno, pero así funcionaba el sistema y todo el mundo funcionaba con datos. Bueno, a mí todos los datos que me dieron fueron todos horrorosos. Yo perdí, creo, plata con el 95% de los datos, o si es que no con el 100% de los datos, porque al final del día, ¿qué es lo que pasaba? Todos caíamos, te dice, tengo un dato, y no sé por qué le creíamos a la gente, decía que te tengo un dato, y nosotros hacíamos la pregunta obvia. Si tiene este dato tan bueno, ¿para qué uno lo está diciendo a mí? No se está comprando él todas las acciones. ¿Por qué este compadre es tan buena persona que me viene a dar el dato? Claro. Bueno, obviamente caí más de una vez en esos temas y obviamente yo creo que hoy día no, de todas maneras es ilegal, es inmoral, es todo, pero así funcionaba el sistema
Y bueno, obviamente, después como el tercer dato que ya había perdido prácticamente, ya el mejor dato es el que había perdido 40%, porque el otro había perdido más que eso. Dije, no, aquí cuando alguien me da el dato a mí, significa que ya se invirtieron todo y están buscando al pajarito para que los saque a los otros, y yo me estoy comiendo todas las chiflotas. Y ahí fue aprendiendo que en realidad, de a poquito, después de esa experiencia, era mucho mejor buy and hold, comprar cosas diversificadas, que tal vez no te fuera a hacer rico rápido, que lo único que hice fue perder plata rápido y mantenerla. Sí, y se cumple también un consejo que siempre se escucha también entre los inversionistas, que es no inviertas en lo que hace el resto porque el resto lo hace, sino que tengas tus propias razones de por qué decides invertir, con la estrategia que decidas invertir, que por ejemplo tú después dijiste prefiero diversificado. Es súper importante entender lo que estamos haciendo, ¿no? Totalmente. Es clave. Es súper relevante tener conciencia por qué hago las cosas. Porque cuando tienes conciencia por qué haces las cosas, vas a interpretar los resultados de otra forma, y de alguna forma vas a ser capaz de determinar que si los resultados al menos están acorde con las probabilidades con las cuales tú decidiste hacer eso. O sea, si yo invierto en un portfolio diversificado, por ejemplo, de puras acciones, y yo espero un retorno de largo plazo, si es global, del orden del 9%, pero sí estoy consciente que algunos años, como las cosas van a rentar como el 20%, y como algunos años atrás pueden haber caído 20%, pero si yo le doy el tiempo suficiente, esas cosas están dentro de lo normal. Y es parte de lo que espero, y eso me ayuda a mantener mi estructura de inversiones. Una de las cosas que nosotros hacemos en la oficina es un ejercicio muy bonito, y es que lo caracterizamos de distintas formas. A veces que una chica que tiene la bola de cristal y sabe perfecto lo que pasa, o el pulpo pol, que era el Mundial de Sudáfrica, de distintas formas. Pero básicamente lo que decimos, mira, aquí hay dos personas. Las dos tienen, voy a hacer con $1.000, $1.000.000, que hoy día es casi lo mismo, y le dice, mira, una de ellas, que tiene la bola de cristal, todos los años lo invierte en el mejor minuto del año. En el mejor minuto del año. O sea, mira cuál es el índice, por ejemplo, Standard & Poor's 500, que es el índice de las acciones principales de Estados Unidos, y en el minuto que el índice esté más bajo en todo el año, ese es el día que elige. Y lo otro lo hace el primer día del año. ¿Cómo les va después de 40 años? Obviamente, nadie tiene un premio por decir que la que tenía visión perfecta le va a ir mejor que al que hizo el 2 de enero. Eso obviamente. Pero después es la diferencia al cabo de 40 años. La diferencia, dependiendo del año que partas, es entre 10 y 15%. O sea, tener la bola de cristal que no la tiene nadie, es solo 10-15%. El 80 y el 85% es ser disciplinado, es invertir el $1.000.000 todos los años. Por lo tanto, cuando tú te das cuenta que el 80 y el 85% no depende de la genialidad, depende de tu disciplina, te empezás a olvidar de todo el resto. Claro, empiezas también a soltar esas ganas de querer controlarlo todo para que te vaya mucho mejor, de ganarle al mercado finalmente, que caen muchos en eso. Que no es necesario. Realmente no es necesario ganarle al mercado. Lo único necesario es ganarle a la inflación. Y haciendo eso le vaya a ganar la inflación. De todas maneras. Fernando, hablaste antes que a los jóvenes les cuesta mucho visualizar la jubilación. Y el tema jubilación o el tema pensiones en nuestro país es un tema. Los movimientos No Más AFP, ¿cierto? Hay una posible reforma tributaria que van a proponer, que está ahí siempre en discusión, ¿cierto? ¿Qué opinas tú del sistema de pensiones en Chile? A ver, separemos el sistema de pensiones de las AFP, porque aquí, por razones políticas, sin lugar a duda, se ha querido mezclar que son la misma cosa. No tiene nada que ver. Las AFP, al final del día, son grandes fondos mutuos, por decirlo así. Y por lo tanto, su rol, desde un punto de vista de lo que es administración de la plata, y tienen dos roles:
administrar la plata y llevar las cuentas. Y después que te paguen las pensiones y todo eso. Y a mi juicio, ambas la han hecho muy bien. Acuérdate cuando se hizo la pésima política de los retiros y las AFP tenían que pagar la plata, armaron los sistemas y a todo el mundo le llegó su plata. Que la política ha sido buena o mala, pero el rol de la AFP en ese caso era pagar la plata y lo pagaron. O sea, la gente pudo corroborar que la plata estaba. La gente pudo ver que la plata está. Los retornos que han tenido los distintos multifondos y los fondos, antes incluso los fondos de la AFP, han sido muy buenos fondos como inversionistas. Por lo tanto, en general, en su conjunto, entre las reglas y lo han hecho bien como inversionistas. Por lo tanto, no es responsabilidad o no es por culpa de las AFP que las pensiones en Chile son malas. Uno podría decir, bueno, pero es que ellos podrían haber advertido que todos estos problemas ellos están en la parte del sistema, tenían los conocimientos, sabían que esto iba a explotar. Eso es otra cosa, pero para lo que, entre comillas, la ley los mandató, para eso lo han hecho bien, y no es la razón de las bajas pensiones en el país. Habiendo dicho eso, las pensiones efectivamente son muy malas. Pero las razones de por qué las pensiones son malas en Chile, al final del día, son: uno, porque la estructura de nuestro mercado laboral hace que muchas personas, y especialmente las mujeres, tengan demasiadas lagunas. Y lo que hablábamos de alguna forma anteriormente, para que yo lograr mi objetivo a largo plazo, tengo que tener la disciplina de invertir todos los meses para que eso se vaya acumulando en el tiempo, para que, como dicen, el interés compuesto haga su magia. Si tú tienes laguna, es lo mismo que ahorras a veces, ahorras no otras veces, ahorras a veces, no a veces. Segundo, lamentablemente en Chile, y especialmente en los últimos años, el trabajo informal ha ido creciendo. Y eso es como cero ahorro. Toda esa gente no tiene ahorro. Los independientes, aunque ganen mucha plata, supongo que tú tienes amigos dentistas, médicos, que muchos de ellos están estructurados a través de sociedades profesionales. Pregúntale a ellos cuánto han ahorrado, da lo mismo si dentro del sistema de pensiones o fuera del sistema de pensiones, a pesar de que les va bien. Y vas a ver que muchos de ellos, incluso cero o muy poco en relación a el equivalente que hubiera sido un empleado. Y tercero, cuando el sistema de pensiones se creó, las expectativas de vida de la población eran 10 años menores, más menos de lo que teníamos ahora, y por lo tanto estructuraste un sistema para gente que vivía 10 años menos de lo que vivía ahora, y eso no se modificó nunca, y es una de las cosas más difíciles de modificar además. Y cuarto, que yo supongo, y ahí habría que saber con la gente que tiene más historia, la comisión, o sea, el porcentaje del famoso 10%, si uno mira con miras, incluso si no tienes lagunas, del 10% es insuficiente. Si tú haces los números, asumiendo que lo quisieras hacer tú sin fondo de pensiones, independiente y todo el asunto, tú tenés que ahorrar por lo menos más o menos el 20% de tu vida para que con los niveles de sobrevida actuales puedas financiar todos los años que quedas de trabajar. Por lo tanto, si no corriges eso, o sea, me refiero, la edad de jubilación, el nivel de las cotizaciones, y resuelves de alguna forma que las lagunas, o sea, los periodos en que la gente no impone, y el tema del trabajo informal, vas a tener en el agregado un problema en el sistema de pensiones, o mejor dicho, un problema de pensiones, de una forma u otra. Y es por eso que obviamente el aumento en la PGU, ¿no es cierto?, la pensión garantizada universal, han venido a ayudar, porque al final del día es pasarle plata a gente que no pudo, por cualquier cúmulo de razones que estamos anterior, a tener algo para el tema de las pensiones. Pero no son las AFP, es cómo es la estructura en todos esos pilares del país que son las que han llevado a este resultado. Y después está el tema de los hombres contra las mujeres, o los hombres versus mujeres, que ahí hay un tema ya de contrato social, como digo. La realidad es que las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres.
Y la norma es que además se pueden jubilar 5 años antes que los hombres. Por lo tanto, incluso si las mujeres y los hombres se jubilaran, o la norma los forzara a jubilarse a la misma edad, igual las mujeres tendrían que ver cómo financian 5 años más. Por lo tanto, con la misma cantidad de plata, la pensión, si tú haces los números, de las mujeres necesariamente te va a salir menor. Que como sociedad queramos que los hombres cubran esa diferencia es ya un acuerdo social, no es un tema financiero. Porque si tú lo haces a punta de finanzas, los números son muy simples. En fondo, supongamos que ambos se pensionan a los 65 años con la misma cantidad de plata. Una mujer tiene expectativa a los 65 años más o menos 85, 87, un hombre más o menos 82, y por lo tanto en una tenís 22 años, en la otra tenís 17, y por lo tanto si tú repartís plata en 22 años te va a quedar menos cada mes que si repartís plata en 17, póngale la rentabilidad que le ponga. Claro. ¿Y qué hacemos con ese gap? Ya es un contrato social, no es un problema financiero. Exacto. Bueno, y hablando de los sistemas de pensiones, nuestro sistema de pensiones en Chile salió top 10 en el mundo. O sea, dentro de los 10 mejores sistemas de pensiones en el mundo. La gente se sorprendía, pero es porque, claro, una cosa son las bajas pensiones y otra cosa son el sistema de pensiones en sí. Claro, sin lugar a duda, pero una de las razones por qué sale así es porque es autofinanciado y por lo tanto no crea déficits estructurales al país que tarde o temprano, los países que no lo han hecho así, los países que tienen déficit estructural, por como lo tienen estructurado, y por lo tanto los gobiernos lo están financiando, en algún minuto en el tiempo va a pasar una cosa, que revierte el sistema y por lo tanto le decía a la gente, oye, yo a ti te iba a pagar, no sé, 500 mil pesos al mes, bueno, no del país no le da para el 500, van a ser 350 y va a quedar la crema, pero... O le van a subir la gente, sí, oye, te mantengo los beneficios, pero si creí que te iba a financiar a los 60, no, olvídate, te voy a fijar a los 70. Pero claro. Se les va a acabar la plata. Al final del día el sistema es así infinanciable. Yo te tengo un regalo, este libro, que es mi libro, Del desorden al orden, para que lo puedas leer. Muchas gracias. El primer libro que yo escribí, justamente cómo ordenar las finanzas, y también cuento bastante de mi historia, así que te vas a entretener. Fernando, te quiero agradecer por responder todas las preguntas, por haber sido tan agradable en la conversación, porque encuentro que todo el conocimiento que tú tienes es digno de compartir, así que muchas gracias por haber venido al podcast. No, Robin, muchas gracias a ti por la invitación, lo pasé muy bien, me encanta hablar y si en algo puedo ayudar a la gente, como decía mismo en el Final Fest, si podemos ayudar a que al menos no sea el 11% de los que ahorran, si llevamos ese 11 al 20% con trabajo como lo que estás haciendo tú, creo que estaríamos haciéndole un gran beneficio a la ciudadanía de este país. Totalmente. Y a ustedes que llegaron hasta este momento también les agradezco. Como siempre, dejen en los comentarios si les gustaría que entreviste a alguien que forme parte de los entrevistados de Ni Tan Financieros y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.